Pues muy buenas tardes, todas las personas que nos escuchan. Tenemos hoy la alegría y la dicha de contar con el juez experto en materia laboral, Rafael Carlos Quesada García, en un contexto pues inédito para el país, ¿no? En donde hay una reforma judicial que pretende someter a elecciones a todos los jueces del país, gradualmente remover a todas las personas juzgadoras que actualmente ocupan sus cargos de esos lugares para dar cabida a otras personas y que se dice tiene la intención de mejorar la justicia, pero que en realidad muchos pensamos no va a ser capaz, ¿no? de aportar, generar mejorías. En el caso del juez Rafael, pues él como experto en derecho laboral, que es a la rama del derecho que nos dedicamos, pues nos toca ver sobre todo eh, conflictos entre trabajadores y patrones y sabemos, porque es nuestro trabajo saberlo, cuál es la realidad, ¿no? Del mercado laboral y del innumerable cúmulo de abusos que se dan cotidianamente en el mundo laboral. Entonces, es por eso que le hemos pedido al juez, pues nos comparta un poco de su experiencia y de su quehacer para tratar de ayudarnos a dimensionar la valía del trabajo, de lo que se hace actualmente en el Poder Judicial Federal y que nos permita entrever la realidad de la justicia laboral, ¿no? Que en el caso concreto de nuestra rama, quizá tienen dinámicas muy diferentes, quizá al derecho penal o a otro tipo de ramas del derecho. Entonces, pues buenas tardes, juez. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, te agradezco mucho también, Eric, que eres un postulante además que incursiona en el tema académico con todas tus propuestas de los libros que has escrito y que has colaborado, y eso enriquece mucho a nosotros, a las personas juzgadoras, porque conocemos cuáles son las opiniones de los litigantes y del gremio académico. Y fíjate que yo les digo mucho en las audiencias a las personas, el sistema laboral nuevo en el que a mí me toca estar implementando, es de todos, no es nada más de los operadores jurídicos, es de las personas litigantes, de las propias trabajadoras, trabajadores, y juntos lo estamos haciendo que funcione muy bien. Y es una cuestión que más adelante voy a abordar contigo, si me lo permites, cómo estamos funcionando también, cómo el Poder Judicial de la Federación se lo ha tomado muy en serio, la implementación de la reforma laboral, y la quieren echar abajo. La quieren echar abajo a pesar de que apenas vamos a cumplir 3, 4 años en esta implementación. Todavía ni siquiera estamos en la consolidación y ya nos quieren dar las gracias cuando incluso nos utilizaron para negociar el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Pero bueno, te agradezco muchísimo esta oportunidad y creo que de esta charla van a salir muchas cosas positivas. Sí, espero que sí. Urge, ¿no? Más diálogo y más charlas y airear muchos temas de justicia porque sobran, honestamente, para discutir y poner sobre la mesa. Pero quisiera empezar con un tema y vinculando su experiencia y su trayectoria junto con lo que se discute en la reforma. Quisiera empezar con algo que seguramente usted ya lo tiene como muy choteado, que es, usted es un juez joven, ¿no? No tengo la oportunidad de conocerlo personalmente, lo puedo ver, seguramente ya se lo han dicho muchas veces y bueno, ¿no? Innumerables temas sobre eso. Decía el presidente recientemente, bueno, pues, ¿cuál es el problema? No necesitamos gente con mucha experiencia, los jóvenes tienen la energía y la disposición y todo lo que se requiere para ser una persona juzgadora. Y creo que la juventud, que tiene muchas virtudes, ¿no? No basta para ser un juzgador eficaz en su labor, ¿no? Entonces me gustaría que nos dijera, bueno, usted es joven, pero tiene ya una trayectoria y un camino recorrido amplio en el Poder Judicial para llegar a ser juez. ¿Nos podría platicar un poco de esa trayectoria y en general, por qué es o no una buena idea o no eh, la posibilidad de tener personas egresadas de la carrera como juzgadores? Sí, claro que sí. Mira, te cuento muy rápido. Bueno, yo ingresé en el 2004.
ya acabo de cumplir 20 años en esta noble institución que es mi segunda casa, a veces la primera, inclusive. Yo ingresé como oficial jurisdiccional, cubriendo ahí algún interinato. Me tocó también ser meritorio de algunos tribunales. Me traían de aquí para allá y yo con mucho gusto lo hacía. He escuchado por ahí y he leído que no hay que romantizar el tema de los meritorios porque es una explotación y bueno, mira, en mi tiempo todo va cambiando, ¿no? En mi tiempo, en el 2004, yo lo tomaba como una oportunidad para crecer, para saber qué hace el Poder Judicial de la Federación desde la costura de un expediente. Y créeme que yo aquí incluso hemos tenido clases con mis compañeros y compañeras del tribunal de cómo costurar bien un expediente y la importancia que tiene no mutilar alguna original de alguna hoja, ¿no? Que nos traigan. Es Pero que bueno, justo, interrumpo un tantito, para quien sí, no sepa, a lo mejor una persona que es meritorio, ¿no? Meritoria en un tribunal, pues hace todas esas labores ingratas, ¿no? Coser expedientes, foliarlos, es decir, numerarlos, sacar copias, o sea, todo este trabajal cotidiano que nadie queremos claro. hacer, pero que a todos nos toca hacer, ¿no? Y que es necesario y la importancia que tiene, lo que te digo, o sea, mutilar un documento original. Ahorita ya está todo digitalizado, pero antes eran los originales ahí costurados en los expedientes y tú le metías ahí un taladrazo y le robabas letras, a veces ya no se entendía. Y pasa muy seguido que voy a rayar el expediente. No, a ver, es rubricar el expediente. Y rubricar el expediente quiere decir que la persona secretaria o el oficial jurisdiccional vio el contenido de la hoja, lo leyó de principio a fin. Y una rúbrica es un distintivo propio de la persona que está diciendo, yo ya leí esa hoja, yo ya la certifiqué que es parte de este legajo, la foja número uno, página número uno, y tiene mi distintivo. Entonces, yo les digo siempre a los que vienen con nosotros, háganse un distintivo sencillito, no es una firma como tal, pero no es una raya nada más así porque vamos a estar rayando el expediente a lo gratis, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la formación y la formación que yo tuve con quienes fueron mis jefes, muy rígidos, muy profesionales, como debe ser en la materia. Pero también debo decirte que yo también sufrí mucho de lo que ahora se dice de que jugaban con mi nombramiento Mm, para dárselo a lo mejor a veces que al primo de no sé quién, que al sobrino, pero eso está cambiando. Eso ya cambió totalmente ahora. Y es una cosa positiva que la gente tiene que saber. ujú, Entonces, pasé ya después a oficial jurisdiccional por más tiempo en un juzgado de distrito. Y en un juzgado de distrito es muy diferente a lo que se hace en un tribunal colegiado. Las labores son impresionantes en un juzgado de distrito, créeme. Yo a veces iba sábados y domingos para saber qué es lo que tenía que hacer para organizar mi semana y no andar corriendo en el día a día. Y no lo digo como un lamento o un sufrimiento, sino que se nos va inculcando con la carrera judicial que el trabajo que uno realiza, desde muy pequeño que parezca hasta el de la persona juzgadora, es indispensable para que las personas obtengan lo que tienen que obtener como lo tienen que obtener. Es decir, si viene una persona conmigo y me dice, oye, me despidieron por ser una persona embarazada, desde el principio que yo leo o que la persona secretaria de instrucción lee la demanda, tiene obligaciones para realizar. Bueno, continuó mi carrera judicial. Tuve la oportunidad de ir a un tribunal de auxiliar de apelación en Chihuahua. También estuve en Ciudad Victoria. Luego pasé como secretario particular a Cancún. En Cancún estuve también ahí algún tiempo viviendo bastante a gusto. Me gusta mucho el calor. Entonces yo era feliz allá, ¿no? No tenía tiempo para ir a la playa, pero yo era muy feliz con el calorcito a gusto que se siente ahí por allá. Eh, Allá concursé para ser secretario, tuve el curso básico de formación de personas secretarias que te acredita como persona secretaria. También llevé a cabo el curso de actuarios y diversos cursos básicos en amparo, amparo civil, amparo laboral, penal, administrativo, familiar. Eh, Paso ese concurso de oposición que realizó ese juez y me gano ahí una plaza. Ese juez no lo conocía yo. Debo decirte que todos los que fueron mis jefes no eran conocidos para mí. Yo llegué tocando la puerta y pidiendo una oportunidad para crecer y para
ser parte de esta noble institución. Y antes, y quiero Entonces, hacer un paréntesis, ahora que habla de los cursos, ¿no? De los incontables cursos que ha tomado. Yo tuve la oportunidad de ser funcionario en una junta local de conciliación y arbitraje. Y ujú, digamos, hace muchos años ya, pero bueno, hablar de cursos es como, o sea, hasta la fecha, ¿no? Sigue siendo es como curso de qué, o sea, no hay ningún tipo de preparación, de capacitación, de cursos, o sea, la diferencia entre la justicia federal y la local en la mayoría de los casos, ¿no? De los estados, no puedo hablar por todos, pero bueno, muchos, es abismal, empezando por ahí, ¿no? Por la posibilidad de tomar cursos que aparte son gratuitos, en la mayoría de las ocasiones para ustedes, que son muy variados, que en ocasiones pueden compaginar con su chamba, a veces es más difícil, a veces más fácil, eh, pero hay una preocupación notoria, ¿no? Por alentar la preparación de quienes trabajan ahí. así es. El Consejo de la Judicatura Federal antes tenía el Instituto, eh, lo que ahora se convirtió en la Escuela Federal de Formación Judicial, Instituto de la Judicatura Federal que me tocó a mí, ¿no? Y siempre tiene un gran programa de estudios. ¿Para quién? Para las personas que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación, pero también para personas abogadas, para estudiantes, gente que todavía no tiene su cédula profesional. ¿En qué nos capacitan? Bueno, en cuestiones jurisdiccionales, en cuestiones que tienen que ver con defensoría y en cuestiones propiamente administrativas también. O sea, hasta cómo utilizar la computadora, el Word, el Excel, nos dan capacitaciones, todas gratuitas. Y créeme que yo desde que empecé decía, ya me quiero meter a este curso. Y veía la convocatoria y nos metíamos. Entonces, siempre estamos preparándonos, actualizándonos, concientizándonos y sensibilizándonos además, porque estos cursos te sirven para eso, para sensibilizarte la importancia que tiene lo que día a día estás desempeñando. Y ese conocimiento que estás adquiriendo en el aula, lo puedas llegar a implementar en tu escritorio. Porque Entonces, la además todo escuela el día están judicial, viviendo esos problemas, o sea, todo el tiempo están claro, viendo planteamientos, diciendo, hijo, este postulante dijo esto, el litigante dijo el otro, la autoridad dijo esto, ¿no? Es pensar, pensar, pensar la situación, acudir a las leyes, la jurisprudencia. Entonces, se acompasa, ¿no? La capacitación con lo que viven cotidianamente. exacto. Y fíjate que esa capacitación en ese abanico tan grande que lo da la escuela judicial, es la importancia de tomar ese abanico amplio y no nada más, sí nos especializamos en algunas materias, pero yo tengo especialización también en penal, administrativo, civil, y ahora que estoy en un tribunal laboral federal de asuntos individuales, ves cómo te sirve temas administrativos, ves cómo te sirve un tema penal o hasta dónde no te tienes que meter con un tema penal, ves los asuntos civiles, familiares. Aquí tenemos asuntos de seguridad social que créeme que las audiencias parecen juicios familiares, de Ujú. cómo viene la concubina uno y dos, y luego la esposa, los hijos, y esa experiencia que Ese que traemos con traemos. el aprendizaje que nos dieron, pues es indispensable, ¿no? Entonces, gratuito, como tú lo estás diciendo, es un tema redundante para nosotros. Entonces, así fui caminando hasta llegar también a ser secretario de tribunal, auxiliar además. Entonces nos mandaban de diferentes estados de la República asuntos para resolver. ¿Cuándo? En un mes. Entonces en un mes estabas ahí, trabaje y trabaje y trabaje para sacar los asuntos con diferentes legislaciones, diferentes materias. Y ahí vamos viendo cómo esa capacitación, insisto, de la escuela judicial, pues realmente te sirvió. No nada más es de que me gusta el derecho civil y yo nada más voy a estudiar derecho civil o nada más me gusta el derecho administrativo. He de decirte, y vergonzosamente lo digo, que yo la materia laboral decía, no me gusta esa materia. Y no me gusta esa materia porque veía los emplazamientos, que ahorita lo podemos platicar, y decía, ¿cómo echar abajo todo un procedimiento que ya duró 8 años, 7 años, y se va para abajo que porque no se emplazó bien? Pero claramente tú estabas viendo en el expediente que sí sabía del asunto, la persona empleadora, el patrón, y se iba para abajo todo. Yo decía, no, ¿cómo esa materia puede ser así? ¿Cómo no se puede estudiar de oficio ese emplazamiento? Pero bueno, llegué a Ciudad de México y en Ciudad de México ya estuve en un tribunal laboral colegiado, especializado, y mi mundo cambió. Empecé a conocer realmente las
entrañas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y de las juntas federales y locales de conciliación. Y empecé a ver todas estas deficiencias tan importantes que llevaron a quebrar aquel sistema, el anterior sistema de justicia laboral. Empiezan a salir los concursos de oposición. Bueno, en mi primera experiencia en el primer concurso de oposición, eh, me faltó estudiar, debo decirlo de esa manera, no hay de otra. No es de que hubo compadrazgos o que alguien conoce a los consejeros, no sucede eso. Es un primer examen que es un gran filtro. Nos inscribimos alrededor de 2000 personas y no fui el afortunado. ¿Por qué? Lo reconozco, me faltó estudiar. Me inscribo en una segunda ocasión para el tercer concurso de oposición y en ese sí dije, no me va a faltar estudiar nada. Todo lo que dije, a lo mejor eso no me lo van a preguntar, pues ahí es donde está el diablo y sí te lo preguntan. Jurisprudencias que dije, no, esa jurisprudencia a lo mejor ya está muy choteada, ya no nos van a decir nada de eso, pues ahí estuvo también el bendito diablo y nos preguntaban de eso. Quise llegar preparado como tenía que llegar al examen. ¿Cómo llegué? Te lo juro que yo me sentí tan tranquilo contestando, leyendo las preguntas, y no nada más porque me las supiera, sino porque las analizaba y decía, bien, bien, voy contestando. Paso esa primera etapa de ese tercer concurso de oposición y ya, viene un segundo examinación, que nos dieron un expediente con 550 hojas, imagínate nada más. para que se Yo cuando divirtieran vi un ratito, los... ¿Mande? para que se divirtieran un ratito y no se aburrieran. Sí, hombre, teníamos 5 horas para hacer el examen. 550 hojas, 5 o 6 horas eran. Yo cuando vi los sobres dije, ¿qué nos van a dar? O sea, ¿qué es eso? Prestaciones de la A a la Z, no te lo miento. Y todas y cada una las tenemos que contestar. Era un asunto con perspectiva de género, era un asunto donde había insumisión al arbitraje, o sea, tenía mucha Acumularon todas las complejidad. dificultades habidas y por haber, ¿no? Yo creo que ahí pidieron el expediente más difícil y fue el que escogieron, ¿eh? El que nadie quiere resolver, el que todos decimos, híjole, no, que no me toque ese, que no me toque ese. Ese mérito. Fíjate que yo casi siempre que agarro un asunto lo voy leyendo desde un inicio. Por lo general, digo, voy viendo y digo, no, sí, la persona trabajadora tiene la razón en algunas cosas. O digo, no, aquí la persona trabajadora sí rescindió de manera correcta al trabajador y lo voy viendo, ¿no? Y se va justificando poco a poco. En ese examen, yo no tenía idea de cómo resolverlo, te lo juro, al principio. Me dediqué a escribir, porque lo escribes de principio a fin, una sentencia. Empecé a escribir sentencia. El día fulanito de tal, dicto sentencia, primero, segundo, antecedentes. Ya cuando iba en la parte considerativa, mi cabeza estaba a full, me dolía la cabeza. Fui al baño. Fui al baño a relajarme, me enseñaron una técnica de relajación que es, uno se siente muy, a lo mejor loco, ¿no? Ahí en el examen, en el baño. Es brincar una cuerda imaginaria. ¿Por qué? Porque te vas coordinando, Como haces Rocky. respiración y vas soltando, ¿no? Y tu cerebro empieza a ejercitarse diferente. Y lo hice. Con la pena del mundo ahí, algún compañero que entró me vio yo brincando ahí como loquillo, ¿no? Regreso al examen, me siento, respiro y ya después de que ya había revisado todo, dije, ya tengo la solución y me fui por la solución. Termina ese examen, ¿no? No nos dan la calificación ese día, ni al día siguiente, hasta que haces el oral. Para el oral, hubo un maestro con el que incluso me decía cómo hacer esta plática con el consejero, porque es ante un sinodal, un grupo de personas sinodal, un consejero, un magistrado ratificado y un juez ratificado. ¿Quiénes? ¿Quién sabe? Yo llegué así en blanco, no sabía quién iba a ser. Suponía que el presidente iba a ser uno de los consejeros, que es el implementador de la reforma, por esa razón, porque es el implementador de la reforma. Pero bueno, no te deben de conocer. Si alguna vez alguno de ellos fue tu jefe, se tiene que excusar y ponen otra persona además. Ok. Bueno, llego, me pregunta el consejero algunas cuestiones de la reforma constitucional de 2017. Te lo prometo que yo dije, me fui así, eso no viene en el temario. Dije, eso no viene en el temario, pero bueno, es obvio que lo tenía que leer. Empiezo a contestar. Siguiente, el magistrado. No me soltaba el magistrado. Muy bien, ¿eh? Muy, muy propio el señor. Preguntas muy, muy fuertes.
y ya, contestándole al señor magistrado. Luego el juez me dice, tome una tarjetita que le voy a dictar unas fechas y unas cantidades. Dije, híjole, ya me va a poner a hacer cuentas aquí en el examen oral. Bueno, fueron unas fechas las que tuve que anotar para darle una respuesta certera. Entonces, todo esto que te estoy platicando yo llegué a ser juez sin andar yendo a conocer alguna comida a alguno de los consejeros, algún magistrado, algún juez. No son mis tíos, yo no tengo ningún familiar que sea magistrado, juez o consejero. Siempre llegué solito, y lo digo con mucho orgullo, a todas y cada una de las puertas donde yo las toqué, pude llegar y me sostuve en ese lugar. Picando piedra. Sale la lista, sale la lista bendita que salió un mes después del examen. Entonces imagínate los nervios que uno tiene. Y la publican a las 12 de la noche. Entonces, ahí está hasta las 11:59 Refresh, picándole, ahí, refresh, 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 y no salía, y no salía, y yo, híjole. Bueno, por fin se dieron las 12 de la noche, empiezo a ver la lista, obviamente te vas a buscar tu nombre, ya luego ves si tienes algún conocido, ¿no? Y no sabes ese respiro que tuve de decir, voy a cumplir mi sueño de ser juez, porque creo en la justicia, creo demasiado en la justicia, Eric, y ver mi nombre ahí, dije, voy por todo con mi México. Y te lo juro que me llena mucho, mucho de orgullo decirlo. Y son momentos muy emotivos en los que quieres gritar. Eran las 12 de la noche, me iba a ver muy mal si me ponía a gritar, pero sí brincas. O sea, la verdad sí, ves tu nombre, me paré a brincar. porque además es la consecuencia de años y años de trabajo, esfuerzo, de tesón, de no quitar el dedo del renglón, ¿no? De actualizarte. O sea, no es un premio que sale de la nada, es la obtención de Exacto, un logro eh, y la materialización de un proyecto de vida, porque es como exacto. apostarle fuerte a decir, oye, me tengo que preparar, me tengo que fletar, me tengo que ir a otros estados, me tengo que, ¿no? Tener esa disponibilidad para buscar aquí, para allá, conocer de varias materias, o sea, es la cristalización al final de todo ese camino, ¿no? De todo ese bagaje. Así Y, es. y que ahora, con la reforma que se propone, pues es como, pues eso no importa, ¿no? Eh, que lo voten y puede haber gente muy joven y pues, si son palomeados por los políticos en turno, pues ahí vas para la lista y no tenemos o potencialmente no tendríamos perfiles como el tuyo. Entonces, creo que la valía de la experiencia, ¿no? Es, pues seguramente incomparable, ¿no? En relación porque justo te forja, te da colmillo y te permite finalmente sentarte en esa banca a escuchar a las partes, a evaluar las pruebas, a dictar resoluciones, como difícilmente lo puede hacer alguien que no tenga ese camino recorrido, ¿no? Así es. Es un proyecto de vida literal, en el que uno ya se mentaliza que voy a perder cumpleaños, voy a perder fiestas, pero eso a mí no me importa, ¿eh? Te lo prometo que nunca me ha importado perderme la fiesta de mis sobrinos. Digo, ahorita mi hermana me va a aventar un jitomatazo, Impactantes pero declaraciones, voy a decirlo. es la realidad. No, no me ha importado en ese sentido porque digo, tengo que cumplir con lo que es mi vocación. Y mi vocación está en este proyecto de vida que es dar justicia a las personas. ¿A quién? A quien venga. ¿Cómo se las voy a dar? De manera independiente, imparcial. Y todas esas cuestiones que ahora vienen en estas reformas son las que a mí me preocupan demasiado. No nada más es el tema de la preparación, que es muchísimo, que sí es un tema bastante importante, la preparación, cómo saber agarrar un asunto, lo digo muy coloquialmente, pero cómo agarrar el toro por los cuernos cada asunto que nos llega. Para empezar, hay asuntos que requieren perspectiva de derechos humanos. Y eso de perspectiva de derechos humanos, ¿qué quiere decir? Ah, bueno, que yo como juez tengo que estar consciente de que van a llegar conmigo personas, mujeres embarazadas, personas con enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? Pueden ser incluso enfermedades terminales o muy graves que no pueden dejar de tener servicio médico. Exacto, O que sí. puede venir conmigo involucrado un niño, una niña, un adolescente o una persona mayor de edad, pero hay que ver qué persona mayor de edad también estamos hablando. No estoy hablando del gran dueño de la empresa transnacional, sino una persona mayor de edad que necesita una jubilación, una pensión para subsistir.
Entonces, eso de juzgar con perspectiva de derechos humanos es un tema profundamente de especialización que se va a perder si esta reforma llega a concretarse. Porque, por ejemplo, esa perspectiva de derechos humanos que abarca muchos temas, ¿no? Yo salí de la licenciatura en 2004, o sea, eso no existía, ¿no? No se hablaba de eso. Entonces, hace 10 años, 2014, no estaba tan asentada esta cuestión de la perspectiva de género y la protección para trabajadoras embarazadas, que hoy ya es como, ya es muy sabido, digamos, dentro del gremio, ¿no? Vas, es una Claro. trabajadora embarazada, tienes una protección superior, y que provocará pues que generalmente se le dé la razón o se presuman, ¿no?, actos de discriminación. Eso no se veía hace 10 años. Ahora ya es moneda corriente, pero eso implica siempre estar actualizados, siempre preguntarse cómo se pueden generar mejores protecciones, para nosotros los litigantes, cómo plantearlas, cómo explicar, cómo probar, y para ustedes, cómo evaluar, cómo también a veces compaginar, ¿no? Derechos, obligaciones, o sea, no todo solo siempre es una vía, y eso exige un estudio permanente, ¿no? Claro. Y por eso se vuelve fundamental lo que platicamos acerca de las capacitaciones, y fundamental también tener esa disciplina y ese camino para decir, pues, bueno, no conozco bien este tema, ¿qué voy a hacer? Pues estudiar y empaparme Claro. y dar todo por los cuernos y ver cómo lo puedo hacer de la mejor manera posible, ¿no? Y es que fíjate, por ejemplo, en ese punto que tocas, que se ha escuchado más, que es la perspectiva de género hacia las mujeres, ¿no? Una mujer trabajadora embarazada que la despide. Bueno, el hecho de que no se cree, de que no es razonable que una embarazada renuncie a su empleo en ese estado, es una cuestión que tiene que ver con la experiencia además. No es nada más un asunto, es una cuestión que se ha visto generalizada en muchísimos asuntos. A mí me ha tocado verlo en muchos asuntos. Entonces, imagínate, sí, los estudiantes traen muchas ganas. Yo a veces los escucho platicar en algunos foros y digo, wow, o sea, traen unas ideas y un conocimiento y una dicción en la palabra que dices, qué bárbaros, qué bueno que lo están haciendo así. Pero ¿y la experiencia dónde está? ¿Dónde quedaría esa experiencia? ¿Dónde quedaría ese conocimiento que has tenido en otras materias y que te ha tocado implementar? Se pierde. La especialización queda perdida totalmente. Y me llamó mucho la atención ahora en las marchas que ha habido en defensa al Poder Judicial de la Federación. eh, una propia estudiante decía, entrevístenme, y ya la entrevista, ¿no? Se acerca el medio y la entrevista. Les dice, es que yo no quiero salir a jugar con las personas que voy a querer, que alguien va a juzgar. Yo no puedo jugar con ellos porque estoy jugando con su dinero, con su salud, con sus pertenencias, con su libertad. Entonces yo no puedo salir de la escuela por muchas ganas que tenga. Yo quiero una carrera judicial que me enseñe paso a paso cómo llegar a ser persona juzgadora, juez, jueza, magistrado o magistrada, con conocimientos y con bases. Y yo la escuchaba y decía, pues ya ahora me robé su argumento, ¿no? Lo retomo ese argumento y digo, es la importancia. Yo no hubiera querido brincarme ninguna de las etapas que he tenido, ¿eh? Sin esas etapas que he tenido, difícilmente me hubiera concientizado y sensibilizado, por ejemplo, en esta materia, de la materia laboral, que es de justicia social. ¿Y qué es la justicia social? Ese sentimiento eh, de desigualdad, de injusticia que tienen impregnadas las personas. ¿Quiénes? Los trabajadores, quienes siempre decían, me despidió el poderoso y no me van a reinstalar. ¿Quién me va a creer a mí, pequeño trabajador, junto al gran empresario que me está despidiendo? ¿O quién me va a dar mi pensión frente a la gran institución, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE? ¿Cómo le voy a reclamar? No, pues nadie me va a creer. Y eso sucedía mucho en el anterior sistema de justicia. Sí, y por varios motivos, ¿no? Antes de que metemos a ese tema, nada más quería ahorita, porque me acordé de una anécdota. Yo estaba haciendo actuario y no sabía qué hacer, entonces fui con el presidente de la Junta, de Conciliación y Arbitraje, mi jefe, ¿no? Y bueno, el equivalente a un juez en ese entonces. Y dije, "Oiga, Sí, ¿qué hago? Porque aquí está esto, acá está, la ley dice esto y me pasó esto, ¿no? Como dándole el escenario. Entonces, se me quedó viendo
puso como mirada de estadista, ¿no? Así como viendo al horizonte, analizando todo a detalle, ¿no? Dije, hijo, te van a dar una respuesta, ¿no? Me va a iluminar. Y no, solamente dijo, vamos a acordar conforme a derecho. O sea, no me dijo nada, ¿no? Una respuesta propia de político, no me sacó del problema. Y yo como joven, pues terminé haciendo lo que la divinidad en turno me dio a entender, ¿no? Porque justo no tenía yo a alguien arriba de mí de experiencia que supiera qué hacer ante una situación determinada, un problema, una duda, una disyuntiva. Cuando puedes hacer una cosa, puedes la otra. No conoces bien cuál va a ser el efecto procesal de una cosa, de otra, etcétera, ¿no? Entonces, se vuelve vital contar con esta gente que ya ha transcurrido, ¿no? Por esos pasos y que tiene la capacidad de decir, ok, esto ya lo pasé, esto ya vi que no funcionó, esto ya vi que sí, esto ya fue confirmado por un tribunal colegiado, esto es la mejor opción para proponer un convenio para las partes, ¿no? O sea, creo que, Claro. y eso es necesariamente, está necesariamente vinculado a la experiencia, ¿no? Para un Sí. poco para terminar con este tema. No, y mira, y me das pie a que yo te cuente ahí una pequeña experiencia que tuve como actuario. Yo les preguntaba, me reuní aquí con varias actuarias en un curso y les decía, ¿qué hacen si llegan a un condominio y hay una policía, bueno, un vigilante que no te deja entrar? Es Bueno, súper pues me común. decía alguien, es que no estoy obligada a lo imposible, lo razono y le doy cuenta al juez para que me dé fuerza pública y que le digo, bueno, eso es un extremo. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Y ya, les platiqué una experiencia que yo tuve. Llego a un condominio cuando fui actuario. Fui poco tiempo actuario, pero sí tuve buenas experiencias. Llego a un condominio, pues obviamente dije, no me van a dejar entrar. ¿Qué hice? Analicé primero cómo ingresaban las personas. Y empecé a analizar y dije, cuando vienen acompañados los condóminos y traen su tarjetita, no les dicen nada a sus acompañantes y los dejan entrar. Pues, ¿qué hice? Pues ahí me le fui a pegar a unas señoras que entraron al condominio, que traían tarjeta, y yo me metí como si fuera parte de esa comitiva. Ni siquiera se dio cuenta el vigilante. Las señoras, obviamente, ya adentro, como que sí se sintieron incomodadas, porque decían, ¿y este qué? ¿Por qué viene tan cerca? Porque literal me les pegué. Casi, casi que las agarraba del brazo, ¿no? Para que no me En la fila cacharan. del súper, sí, sí, sí. Sí, pues llegué al departamento que tenía que llegar e hice la notificación además. Entonces yo les decía, no están obligados a lo imposible, pero sí están obligados a que ustedes son personas actuarias que están en la calle y tienen 20,000 problemas a veces para realizar una notificación. No les digo que lo hagan de manera ilegal, no les digo que se pongan en peligro, pero analicen la situación antes de querer hacer la notificación. Yo analicé la situación antes de, y sin ponerme en peligro, me metí al condominio, me tardé en encontrar porque era un condominio bastante de esos grandes, el de Ujú. lujo ahí de 20,000 pisos, y hasta que di con el piso y logré la notificación. ¿A quién? A la propia persona, ¿eh? O Y es sea, que yo casi, casi llegué como ahora, parece mentira, así de... pero a veces Ujú, hasta el tipo de pregunta que hace un actuario cuando llega, ¿no? A una empresa y buscando a fulanito, desde ahí ya te da la pauta para facilitarte o dificultarte el conseguir realizar una notificación, un emplazamiento, algo. O sea, desde esos pequeños detalles hay que tener maña. sí, Hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Si llegas luego diciendo, no, yo vengo del tribunal, no sé, pues, dicen, no, aquí no sabemos, no conocemos, no, ¿no? claro. Y de repente, no, 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 vengo no. por Yo eso. llegué anunciándome que llevaba un paquete. Mm. Le traigo un paquete, y necesito que me firme. Ah, pues soy yo. Ah, ¿me presta su credencial de lector? No, pues que sí, órale. Bueno, me identifico, le traigo un paquete, pero un paquete de hojas, un paquete de un emplazamiento, le traigo este y este y esto, me identifiqué, soy fulano, y él ya estaba así como que sí se quedó pero ya no supo qué hacer, ya tenía Me yo su cayó la credencial de voladora, lector. ¿sí? Logré el cometido como se tenía que lograr, ¿no? Entonces, esa es una experiencia que justamente con ese día a día uno va adquiriendo. Ujú. Cuando uno llega nuevo, difícilmente puede ver ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, seguro. Y retomando ahora sí lo que ya empezaba a comentar sobre la valía, en este caso del derecho laboral, que es lo que nos tiene aquí reunidos,
Pues sí, hay que recordar siempre que México es un país eminentemente precarizado en términos laborales, ¿no? Abunda la economía informal. Estaba checando ahorita las estadísticas de Coneval, 35% de la población económicamente activa está en pobreza laboral, es decir, no le alcanza lo que gana para satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Su canasta alimentaria. Eh, Somos el país, uno de los países más estresados laboralmente, ¿no? Los que más tiempo trabajamos, etcétera. Hay muchas condicionantes sociales ya muy estudiadas, muy conocidas, con amplia estadística que respalda, que nos dicen, bueno, aquí impera la falta de respeto a las obligaciones laborales, ¿no? Esa es nuestra realidad. Sí. Entonces, cuando nosotros como personas que nos dedicamos a la justicia laboral operamos dentro de este sistema, pues ese es, digamos, ese es nuestro punto de partida, ¿no? En general. Esa es nuestra realidad. Así que cuando nosotros hacemos la chamba de adentrarnos en la justicia laboral, pues justamente estamos trabajando con población generalmente vulnerada o necesitada de respuestas que los tribunales deben de dar porque no se lo suele dar el mercado, ni se lo suelen dar las inspecciones del trabajo que en México son una caricatura, ¿no? Es decir, que no vigilan que las empresas cumplan con sus obligaciones. Entonces, en los hechos es ráscate con tus propias, de la propia manera que tú puedas, ¿no? Y ve cómo le haces. Entonces, a ver si tienes la fortuna de recibir una asesoría adecuada y ya veremos cómo te va en el tribunal y tus pruebas. Bueno, a final de cuentas, trabajamos pues en medio de una situación muy complicada para millones de personas en el país. Y ustedes ven ese tipo de situaciones todos los días, ¿no? Así es, fíjate, eh, hay discursos presidencialistas que dicen que somos corruptos, ¿no? Y que no hacemos lo que deberíamos de hacer por la pobreza y por la gente necesitada. Y yo digo, ¿qué desinformación tan grande es esa? Deberían de venir un día, 2, 3 días, se deberían de hacer ahí un grupito, los legisladores, secretarías de estados, el mismo presidente, y pararse en los tribunales laborales federales para que sepan que nosotros tratamos día con día con esa persona trabajadora que no se le respetan sus derechos. Con la pobreza, llega gente, o sea, no me dejarás mentirlo, Eric, llega gente tan necesitada de sus recursos de las Afores que no se los quieren dar y nos cuentan sus historias de, ya tengo muchos créditos, me están yendo a embargar, no tengo forma de pagar, pero la Afore no me quiere dar los recursos. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente falleció su esposo, su esposa, su hijo, su papá, su mamá, y no dejaron sus papeles arreglados, ¿no? Entonces, día a día nosotros tenemos que ver con esa pobreza en el país, con esas personas marginadas, discriminadas que han sido en el trabajo. Y déjame decirte que hay estadísticas, el 90% de los asuntos en los tribunales laborales federales son a favor de las personas trabajadoras. Y no nada más porque queramos ser buena onda con las y los trabajadores, sino porque estamos detectando en verdad esa, esos desajustes, esas asimetrías que existen pues entre el empleador y el trabajador. Porque Y además, estamos ahora, enmendando la plana. sí, 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 porque además ahora, a diferencia del sistema anterior de justicia laboral en las juntas, ahora ustedes tienen que presidir las audiencias, tener contacto directo con la gente, escuchar sus declaraciones, ¿no? Evaluar las pruebas Claro. y ahí es un momento como de revelación, ¿no? Decir, caray, o sea, lo que me está diciendo esto no tiene sentido, aquí no cuadran las cosas, aquí, o sea, esa inmediatez que ahora sí el sistema incentiva, les permite a ustedes como juzgadores percibir el problema o la realidad, el predicamento, lo que esté pasando con la gente, ¿no? Directamente. Claro, y además tiene que ver con transparencia. Si está ese discurso de que somos corruptos, vean mis audiencias, vean las audiencias de todos los que tenemos oralidad y a ver en qué momento se da esa corrupción. No lo hay, no hay prueba y en verdad no la hay en una audiencia oral. Para eso puede ingresar de público quien sea y quien sea puede estar viendo cada una de las etapas procesales. Yo presencialmente, yo que soy el juez y que es un honor para mí ser juez de este tribunal,
Yo escucho directamente como lo dices a las partes. Les pregunto. Si hay algún punto que no está totalmente claro, ahí mismo es cuando aprovechar y decirle, oiga, señora, ¿por qué no me dijo esto en la demanda? Oiga, empleador, ¿por qué usted no me presentó esos recibos de pago si dice que sí los tiene? Olvídense de formalismo nomás para querer echar abajo el juicio. Aquí es la verdad y vamos a conducirnos conforme a esa verdad. Lo más apegado, ¿no? Que se pueda llegar. Yo siempre les digo, yo no soy, a mí no me va a constar qué es lo que sucedió en ese despido, yo no estuve en ese momento, pero ustedes vienen y me cuentan a mí y con esa manifestación, con esas palabras, yo me voy haciendo la idea y luego veo las pruebas que me traen y ya puedo decidir. Y ahí les damos valor en las audiencias. Y además con una situación que, o sea, la estadística que usted comenta de esto está favoreciendo mayoritariamente a las personas trabajadoras. Pero eso no quiere decir que nada más sea así. Es decir, Exacto. eh, varios colegas me han dicho, bueno, pues cuando el juez o la jueza pregunta, a ver, trabajadora, cuéntame qué pasó. Y de repente sacan otra versión completamente diferente de la que estaba en la demanda, ¿no? Porque los abogados ahí también hacemos de las nuestras y decimos, o sea, también se abusa, ¿no? Desde el litigio y desde la mala práctica. Y pues se ponen cosas que no ocurrieron. O sea, pasan muchas cosas en los juicios, ¿no? Pero esos abusos también pueden ser detectados por ustedes, ¿no? Justo en ese tipo de audiencias donde están con la gente escuchando y decir, a ver, aquí algo no me cuadra. Y vamos a preguntar. Y entonces empiezan a sacar el hilo, ¿no? Y de esa Sí. manera es muy posible que ustedes puedan llegar a emitir una sentencia, pues que se apegue más a los hechos, ¿no? A lo que ocurrió y que de esa manera pues quien tenga que ganar, gane y quien tenga que perder, pierda, ¿no? De los dos lados cuando eso se presenta. Claro, y es que en justicia laboral, materia social, se equilibran a las partes, ¿no? Pones en el ring, en el mismo escalón al trabajador y a la empresa. Y lo voy a decir bien coloquial, pero ya que están en el mismo escalón, dense con todo y denme la información que yo necesito. Y donde empiezas a cachar que ya hay una Ujú. mentirita por ahí, o que ya hay un dato que está falseándose, o que a veces hasta se nota, Eric, que están en la Corporalmente, ¿no? declaración Está y se uno, quedan así como callados y dicen, híjole, ya dije de más, ya dije algo que no tenía que decir. ¿Y qué crees que hasta sucede? Nos dicen a veces las partes, es que mi abogado me dijo que así lo dijera. ujú. No digo que todos lo hagan, ¿eh? No digo que esa cuestión sea generalizada en todos los abogados que litigan asuntos, pero también creo que este es un muy buen foro para decirles, nosotros nos cobramos por copias, no cobramos por andar siguiendo las fases procesales. Y eso te lo digo porque me lo acaban de preguntar en una entrevista. Me entrevistó una persona trabajadora. Me dice, oiga, pero es que mi abogado me dijo que necesitaba 2,000 pesos para copias y que luego necesitaba 2,000 pesos para que se abriera la fase oral del asunto. Le dije, no, 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 para nada sucede eso. Digo, para empezar, hay un sistema electrónico donde todo lo que descargue ahí ya está certificado. Y es que Usted eso, puede digo, ingresar. para hacer un comparativo con lo que teníamos antes, o sea, en las juntas de conciliación había en muchas ocasiones que eran muy desaseados los procesos, entonces literal se robaban una constancia, la cambiaban, ¿no? Le agregaban un numerito, un dato para que ya no la notificación no fuera válida. O sea, había mucho, mucho desaseo. ¿Qué nos da este sistema informático? Pues que ya no puede hacerse eso, ¿no? Entonces, digamos, la arquitectura, la estructura del sistema, ya por sí sola eh, y bien administrada, funcional, pues ya evita esas malas mañas, ¿no? Que han existido durante décadas. Entonces, esto es parte del nuevo sistema y en ese sentido estábamos empezando a ver los beneficios de este esquema de trabajo, ¿no? Así Y es. justo que provoque que se inhiba el abuso de quienes litigamos y que de alguna manera prohijamos pues este tipo de malas prácticas, ¿no? Así es. Pero mira, es lo bueno de este nuevo sistema que quieren derrotar, que quieren echar abajo, que por fin el sistema laboral está funcionando, va caminando bien. ¿Por parte de quién? De los abogados, de los juzgadores, de los actuarios, de los secretarios, de todos los que estamos inmersos en él.
¿Funciona bien para quién? ¿Para ustedes? ¿Para los trabajadores? ¿Para nuestros viejitos? ¿Para nuestras viejitas que te digo que necesitan alguna pensión? Y nos dicen, son corruptos todos y agarran por parejo. E insisto ahí en el mensaje es decirles, eso es una gran mentira, no tiene prueba. Cuando quieran, vengan aquí a los tribunales y van a darse cuenta de cómo funcionamos aquí. Y eso también de que es que nada más entra el hermano y el... Ya pasó. Este es un cuento viejo que ya no existe. Yo aquí en el tribunal somos poquitos, conmigo somos 17, no tengo a nadie conocido. Todos llegaron por sus currículums, pidiendo una oportunidad. Inclusive personas y yo quería primero un equipo de puras mujeres, ¿no? Dije, voy a tener puras mujeres. No se pudo por la integración de las listas y algunas mujeres no querían venirse a Ciudad de México porque es una ciudad cara, pero bueno, logré tener también personas con algunas discapacidades auditivas, con algunas, con perspectiva de género, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Y estoy bien orgulloso de mi equipo porque trabajamos todos juntos bien por todas las personas y se nota cuando vienen hasta los litigantes a platicar con nosotros, ¿eh? Ya no llegan así con esas caras de, híjole, me van a batear, me van a decir que no, me van a decir que lo tienen prestado el expediente. Aquí antes de decir que no, es sí, sí y vamos a ver cómo lo solucionamos, cuando se puede. Entonces, todo eso también ayuda porque ya no necesitan ni siquiera venir luego los trabajadores con su abogado, llegan solitos a que les expliquemos qué estamos haciendo, a que sepan ellos y con mucho gusto lo hacemos. Y eso abona mucho, ayuda mucho a la nueva justicia laboral, que yo espero que haya pues una reconsideración por parte del Ejecutivo, por parte de los diputados, senadores, de decir, el sistema de justicia laboral no tenemos por qué decir que no está funcionando. Porque además, y bueno, ahí se entremezclan las cuestiones, ¿no? Llegamos por concursos abiertos de oposición. Y abierto de oposición quiere decir que cualquiera, no nada más integrantes del Poder Judicial. Eh, tú, académicos, pudieron inscribirse en los concursos y tenemos compañeros que nunca habían estado en el Poder Judicial de la Federación, ¿eh? Y Sí, yo aún así, conozco litigantes, ex compañeros de juntas que pues han hecho sus concursos y antes, ahora, han trabajado ahí en tribunales laborales, ¿no? Federales. sí, 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 y eso nutre mucho a cómo estamos decidiendo los asuntos y pues esta justicia espero que no acabe de la manera que está pintando o que pretende el gobierno oficialista, ¿verdad? Porque al final de cuentas es un atisbo de lo que podemos alcanzar, del tipo de justicia que sí podemos tener. Es decir, con, eh, con herramientas tecnológicas, ¿no? Que nos acerquen, que impidan chanchullos, con apertura, con transparencia, con las audiencias, sopesando argumentos, ¿no? Que nosotros mismos podemos ver nuestras debilidades o nuestras fortalezas dentro de un juicio para poder arreglarlo, ¿no? Sin esperar una sentencia. Entonces, es un sistema, y me remito a lo estrictamente laboral, porque es lo que más conozco, que es un Sí. vuelco completo a lo que teníamos antes, ¿no? Completo. Y que necesita apuntalarse en términos de recursos y de hacer eco de las mejores experiencias y las mejores prácticas. Es decir, oye, esto está funcionando muy bien. ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo el juez Rafael va a compartir su experiencia de lo que le sirve, de lo que está dinamizando, ¿no? El trabajo, etcétera, para replicar y fortalecer lo que ya está funcionando. Entonces, Así es. es un sistema en verdad muy amable en el sentido de todas estas virtudes y que lastimosamente puede perderse, ¿no? Si empezamos a descartar a los titulares que ya ganaron su lugar por concursos de oposición y empezamos a meter gente pues que a lo mejor no tiene la trayectoria suficiente, no tiene la capacitación suficiente y ni todo ese bagaje que se necesita para comandar un grupo de trabajo, ¿no? Y para que Así pues es. todos jalen parejo, se tomen las mejores decisiones, sigan aprendiendo, porque eso nunca se acaba, y que pulan aún más su labor, ¿no? Sí es, pero además hay una cuestión ahí que comentas en esta reforma que se pretende, que es que tendrías que llegar apadrinado por un partido político. Imagínate nada más cómo voy a hacer campaña
con el apadrinamiento de un partido político, pues vas a deber favores. Oye, ¿quién me va a prestar para mi campaña? Se dice que somos millonarios y que ganamos muchísimo, ganamos lo justo, pero tampoco somos millonarios. En verdad deberíamos de ver y saber, yo no vivo en un palacio nacional. Ya quisiera yo tener chef 24 horas para que me cocine comida internacional y todos mis gustos que quisiera. No tengo helicópteros, no tengo aviones. O sea, ¿de dónde sacan que esas cantidades exorbitantes? Y hablo de jueces y magistrados. La Suprema Corte de Justicia es otro rollo, es otra cuestión muy diferente. No es que les quiera echar tierra a ellos, para nada, no se entienda así, pero hablo por lo que conozco, jueces y magistrados. Que es lo Tenemos un que juez, estamos más cerca de nosotros, o sea, de la gente, ¿no? O sea, lo exactamente, que conoce la nosotros Suprema somos los que Corte estamos. son muy pocos asuntos, muchos de ellos de índole político, acciones, controversias constitucionales, lo que los asuntos del día a día, ¿no? Laborales, civiles, familiares, administrativos, pues son conocidos por jueces, magistrados, como tú o como tus colegas. Así es, así es. Y todo es transparente. Nosotros, nuestros salarios, ahí están. Todos los años tenemos que hacer una declaración patrimonial. Ahí está todo lo que tenemos, inclusive. Ahora sí que hasta lo que no tenemos lo tenemos que declarar, ¿no? Si tenemos algún vehículo, si se tiene alguna casa, si se tiene préstamos. A veces uno declara, lo que más declara son préstamos porque pues a veces también uno gasta mucho pensando que tienes esas facilidades, ¿no? Pero no tenemos tampoco casas, como te lo digo, o sea, no somos políticos. No tenemos casas en Houston, no tenemos casas en Cancún, en Acapulco, mi casa veraniega. Pues vivimos bien, se nos paga lo que se nos tiene que pagar, que es transparente y ahí está en las páginas del Diario Oficial de la Federación. Pero ese discurso vendió muy bien, queriendo hacer pensarle a la gente que somos corruptos y que por eso tenemos mucho dinero, ¿no? Y que Porque, además se nos paga millonadas. porque además algo que es cierto y que nosotros los postulantes vivimos es de que no es lo mismo acudir a un tribunal, a tribunales federales, donde honestamente a la mayoría ni se nos ocurre, ¿no? Así, ni se nos pasa por la cabeza insinuar el dar un soborno, una lana, o sea, porque uno, no la van a agarrar, no sé si, no, ni siquiera quiero hablar de una gran virtud, sino de que, pues es que les pagan bien en relación a la economía, ¿no? Al medio nacional, y eso, pues no tengo necesidad. O sea, tengo con mi ingreso, puedo satisfacer mis necesidades, las de mi familia, de manera completamente legítima y entendible. Entonces, Claro, eso está cubierto. O sea, eso rebota en el hecho de que pues no andan ahí esperando recibir extras, ¿no? exacto. Como desafortunadamente sí ocurre mucho más en la justicia local, en donde los salarios son generalmente bajos, no en Sí, todos los estados, pero en la mayoría, y pues desde ahí ya hay un problema, ¿no? Y otra claro, cosa es de que, pues aún y cuando a ustedes les recortan, ustedes como jueces, como todo su personal, les recortan la mitad de su salario, ¿no? Sigan siguiendo la línea oficialista, pues eso tampoco nos va a beneficiar a la gente. O sea, la justicia no va a ser más rápida, probablemente desincentive el estudio que ustedes ya hacen, ¿no? La capacitación constante, el ver esto como un proyecto de vida, y más bien, pues no arregla los problemas, ¿no? Es decir, claro, ahorramos ¿para qué? ¿Por qué necesitamos ahorrar? Necesitamos invertirle. Necesitamos que nuestros jueces ganen bien, que nuestros funcionarios públicos ganen bien, que nuestros médicos en el IMSS ganen bien, que nuestros maestros de educación pública ganen bien, para que hagan bien su chamba, ¿no? Y no estén pensando en otras cosas exacto. y puedan darle sustento a su familia, una casa, o sea, eso necesitamos, ¿no? No simplemente precarizar más a la gente, darle menos, porque eso al final no nos beneficia. Tenemos que pensar en cómo todos crecemos, Exacto, ¿no? Y cómo al exacto. final la justicia Ahí, laboral puede reducir, ujú, puede contribuir enormemente a reducir una desigualdad que ya vimos en este sexenio, pues creció, se duplicó la riqueza y la fortuna de los grandes ricos de este país, ¿no? Entonces, apostémosle a la justicia laboral para que estas asimetrías, estas disparidades, pues se reduzcan, ¿no? ¿Cómo? Pues cumpliendo con la ley, no con otra cosa, cumpliendo con la ley. claro, claro, ¿no? O sea, se entremezclan todas estas cuestiones. Los salarios para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación son una garantía de confianza de que no hay ni siquiera necesidad de la corrupción, por eso que tú comentas.
Y, y el hecho de querer rasurar los salarios del Poder Judicial de la Federación, en lugar de pensar como, justamente lo dices, organismos descentralizados que tienen unas prestaciones, bueno, yo los veo en los juicios y son del gobierno federal, no me lo mienten. Veo los salarios y dices, híjole, creo que si hubiera querido hacerme rico, me hubiera ido mejor a uno de esos organismos. No es la intención, para mí no es la intención hacerme rico del Poder Judicial de la Federación. Pero sí sabemos las grandes mentiras que se dicen. Veo los salarios de Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, etcétera, y dices, qué padre que ganen también esas personas especializadas que además tienen tantos estudios y hacen bien su chamba. Yo no estoy pensando en cómo querer recortarles esos salarios, ¿no? Al contrario, ojalá que todos aspiráramos a ese tipo de salarios desde la base trabajadora, que ganen mejor. ¿Por qué no pensarlo así? Y eso también contribuimos a los tribunales laborales federales. Vemos, oye, no se le está dando ni siquiera el salario mínimo, híjole, olvídalo, ese es un juicio perdido. Si no se te da mínimo, el mínimo, adiós con tu asunto. Entonces, y hay multas y las estamos imponiendo, porque ese mensaje es el que queremos llevar a la sociedad. Sociedad, empresarios, traten bien a sus trabajadores, trátenlos bien, pero páguenles bien y denles buenas prestaciones y respétenselas. Y si alguien levanta la mano, un trabajador, y dice, no me lo están pagando bien, no lo corras, págaselo como se lo tienes que pagar, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros traemos ahorita como nudo en la garganta, que yo veo y digo, me gusta tanto lo que hago, lo hago con tanto amor al pueblo de México, y escuchas esos discursos y luego ves la desinformación que se da a las personas, qué barbaridad. Ojalá que estos espacios sirvan para informarlos bien y decirles, estamos para servirles, no para servirnos de ustedes, como muchos políticos sí lo están. Entonces, son cuestiones bien importantes. ¿Por qué no se piensa en una reforma que en verdad toque esos temas importantes que mejoraría la impartición de justicia? Oye, que hay formalismos muy exagerados, bueno, no nada más lo pongas en un artículo en la Constitución, ponlo en la ley, pero ponlo y di cómo vamos a derrotar esos formalismos exagerados. Que tenemos que juzgar con perspectiva de género, bueno, y que se tiene que juzgar en un mes, pues pónmelo en la ley. E inviértele también en esos tribunales. No nada más es de recortar tiempos. De recortar tiempos, las leyes pueden decir, en un mes tienen que salir todos los asuntos. Oye, ¿y cómo le voy a hacer si no cuento con el personal necesario? Si no se cuenta con las personas juzgadoras necesarias. Hay que invertirle al Poder Judicial de la Federación. No, yo creo que hace unos días habrás visto por ahí que salió una información en la que decía que México es de los países que tiene menos jueces por habitantes. Eso es preocupante, es muy preocupante. Y además de este tema de que hay pocos jueces por habitante, hay que fortalecer las defensorías para que informen bien a la ciudadanía cuáles son sus derechos, que se informe de manera colectiva en los centros de trabajo, que se informe desde las escuelas. No porque tú estudies filosofía o contabilidad o matemáticas, no tienes que tener conocimiento de cuáles son tus derechos laborales, porque las academias y las escuelas no les dicen también desde ahí cuáles son sus expectativas de derecho para que sepan las personas y estén bien informadas. Oye, los asuntos de penales son muy mediáticos, sí, pues venden mucho y venden mucho, vamos, a la población en el tema de que suenan interesantes. Que dejaron salir a fulano de tal y que se tenían y que no se hizo nada y un juez federal lo dejó salir. Oye, lo que no sabes es que se le torturó, que no tenían las pruebas y que el Ministerio Público se excedió de los plazos y no presentó lo que tenía que presentar en su investigación. Bueno, entonces hay que fortalecer los ministerios públicos de la federación o locales. Y de eso no se habla, ¿eh? Nadie está pensando en cómo fortalecer a los ministerios públicos, cómo fortalecer a los centros federales de conciliación, hablando de la materia laboral, que se supone que ahí deberían de quedar concentrados o arreglados muchísimos más asuntos. Oye, ¿cómo fortalecerlos? Sabemos que están rebasados. Yo creo que tú, como con tu experiencia de litigante, sabes que a veces llegan a las conciliaciones y ya no les ponen el interés que en un principio se les ponía porque están rebasados de trabajo, ¿verdad? Seguramente ya nomás ven uno, ya, o sea, ya me distinguen, ¿no? Ya es como, sí, uno más,
y la intención pues era humanizar, digamos, esa instancia, ¿no? Sentarnos, Exacto, escuchar, hablar, airear los conflictos, los problemas, y no se está dando tanto, justo en parte por esa dinámica, ¿no? Eh, claro. yo creo que ya para ir terminando con nuestra charla, me gustaría también que nos comentaras, creo que la mayoría de casos que conoces como juez laboral son despidos por un lado, en general, y por el otro, conflictos de seguridad social, ¿no? Es decir, generalmente con el Así IMSS. es. Sí, Eh, o Afores también, ¿no? Como tienen un así volumen es. ahí importante. Eh, esos son los problemas cotidianos que tú resuelves. Así Eh, es. ¿Es así? Sí. Nos podrías como ejemplificar qué es tu día a día, qué tipo de problemas? Justo porque a veces la gente, bueno, nosotros que estamos aquí lo conocemos, pero la gente dice, bueno, pues, y el juez laboral que dice que, ¿no? Las empresas, que no sé qué, pero a lo mejor no termina como de aterrizar, ¿no? Digamos, eso, esa labor que para ti es diaria, ya digamos, invisible para ti mismo en el sentido de que pues, es tú, ¿no? Lo que haces continuamente, pero que la labor que haces repercute justo en quienes más lo necesitan, ¿no? Trabajadores, trabajadoras, gente con una pensión, o sea, ahí está ¿no? Digamos, la población objetivo de los tribunales laborales y quienes terminan siendo más beneficiadas por un buen tribunal, ¿no? Por un tribunal que hace bien su chamba. Así es. Sí, claro, mira, tengo un asunto que me gusta mucho platicarlo porque es muy sensible, eso sí, es hasta cierta manera triste lo que le pasó a este señor, ¿no? Bueno, es un señor que se dedicaba eh, a la costura, cuestiones textiles, con máquinas, al teñido también de telas, y casi toda su vida laboral fue en ese tipo de empresas. Obviamente también luego manifiesta él que cargaba cajas, pues de pinturas, de telas, etcétera, ¿no? Bueno, sucede que el señor, teniendo como unos 50 años, sufre una caída, le da como un ataque. A raíz de ese ataque, el señor empezó a tener algunos problemas que no sabía por qué los tenía. Va al Instituto Mexicano del Seguro Social y le dicen, bueno, te voy a atender, vamos a hacerte estudios. Tuvo una gran crisis en ese inter, que incluso duró hospitalizado prácticamente un mes el señor. Y le empezaron a detectar que tenía temas en su cabeza, una inflamación por ahí que traía en la cabeza, ¿no? Le hacen más estudios, un peregrinar, te imaginarás en el IMSS que no es rápido, lo citaban y lo citaban y lo citaban al señor para otro y otro. Ya le cambiamos su fecha. Ah, ahora ya no vino el doctor. Entonces, bueno, a final de cuentas, en el 2020, después de un gran peregrinar, el IMSS declara que tiene un estado de invalidez, pero para llegar a ese estado de invalidez, primero le habían dicho que no tenía nada, ¿eh? Imagínate nada más la gravedad. Le dijeron, tú no tienes nada, no tienes necesidad de una invalidez, entonces vete a tu casa. Mete un recurso de reconsideración ante el IMSS, le dan la razón y le dicen, no, sí, sí tienes razón, sí tienes que tener esa pensión. ¿Por qué? Porque tienes una enfermedad, pero ni siquiera se le estudiaron bien. A final de cuentas, sucede con este señor que finalmente le vuelven a hacer estudios, otro peregrinar, y le detectan que tiene una enfermedad que se llama encefalomielitis diseminada aguda. ¿Qué es eso? Cuando llega el asunto al tribunal, yo tuve que investigar qué se refiere, ¿no? Con independencia de que después tuviera un perito en la materia y me dijera qué es, pero yo tenía que saber de qué se trata. La secretaria de instrucción también, que ya sabes, son los que primero toman la demanda, vino y me dijo, oiga, juez, fíjese que este asunto viene de una persona con una enfermedad en la cabeza. Es cerebral, es una inflamación que tuvo. Me dice, yo ya investigué. Digo, ok. ¿Y qué pide? Una pensión de invalidez. ¿Y por qué no se la dan? Pues que porque pasaron sus semanas de cotización, ya no se las hicieron válidas, caducaron. Ah, caray.
Bueno, en principio la secretaria le dijo, no me está pidiendo una medida cautelar, una providencia cautelar, pero ve un estado de necesidad del señor. Y este señor, si le dejan de dar el IMSS, que ya se lo habían dejado de dar, va a subsistir. ¿Cómo va a ir a que le den medicina? Cuando ya el propio Instituto Mexicano del Seguro Social le había detectado que tenía esa enfermedad tan grave, tan pesada para él, que incluso tiene que ver con su conducta. Puede tener estados emocionales alegres y estados depresivos fatales para el señor, o estados de enojo muy agresivo. Pronunciados. Ujú. Esos estados, fíjate, voy a hacer un paréntesis, esos estados de enojo, cuando vino el Instituto Mexicano, que lo conocían al señor, los abogados, me dijeron, ay, es que ese señor es bien grosero. No, hombre, nos avienta los papeles, nos grita, nos quiere escupir, sin siquiera saber cuál era el contexto del señor, qué tipo de enfermedad tenía. Su conducta es por la enfermedad, Ujú. no es porque él quiera ser grosero. O sea, imagínate nada más el pobre señor, todo lo que venía peregrinando, ¿no? Bueno, la secretaria dice, no, antes de darle entrada al asunto, le voy a dar esta medida precautoria. De Que el oficio. IMSS de oficio, que lo siga atendiendo. Y me dice el IMSS, no, 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 es que ya le caducaron sus semanas. Recurso de reconsideración. Le dice la secretaria, pues ese recurso lo ves en la audiencia. A mí me cumples, porque veo un estado de necesidad del señor. Y aunque esta medida de oficio no esté tal cual establecida en la Ley Federal de Trabajo, ya hay criterio de la Suprema Corte que dice que son enunciativas y yo tengo que analizar el contexto del asunto, es decir, darle color a la justicia, ver a Ujú. quién estoy juzgando y qué necesidad tiene esa persona para asegurar que llegue a su sentencia y la pueda vivir su sentencia. Bueno, le da esa medida, finalmente el IMSS accede y le dan sus servicios médicos. Y quiero hacer ahí un paréntesis, porque creo que es importante. Un perfil de persona profesionista formado en educación pues, tradicional jurídica, ¿no? Digamos, no me pidieron nada, pues no voy a hacer nada, ¿no? Exacto. O sea, me voy a limitar a lo que me está solicitando el señor, ¿no? O su abogado, abogada. Cuando tienes la capacidad de tener esta conciencia, como profesionista, conciencia social, decir, oye, pero pues es que, ¿no? Pobre cuate, o sea, justo la razón del IMSS de ser es ayudarle a estas personas, para eso se creó, Claro, ¿no? claro. Entonces, ahí ya estamos viendo cómo impacta una formación como ser humano, ¿no? Que puedan tener para decir, pues se puede, ¿no? O sea, lo voy a hacer, porque para esa es nuestra razón de existir, de tribunales, del IMSS, o sea, estamos para proteger a la gente cuando más lo necesita, ¿no? Para eso se Así hicieron. es. Entonces, digamos, pero sí es separarse, digamos, de una tradición en donde letrista, ¿no? En donde dices, no, pues si no me lo pediste, pues es tu bronca, ¿no? O sea, Exacto. ¿para qué te asesoraste con esa persona? O sea, Instancia, ¿no? Se hubiera podido quedar, ujú, pero no. No se quedó en eso. La secretaria dijo, aquí hay un estado de necesidad apremiante y se la voy a dar aunque no me la haya pedido. Y también ahí, si te fijas, es lo que yo te decía de esta formación, cómo nos sirve, porque también tiene que ver con el derecho administrativo esto, ¿eh? Te estás metiendo ya con un tema de salud y a lo ujú. mejor con un tema de que cómo voy a obligar administrativamente al IMSS a que le den esa seguridad social. Bueno, todos esos obstáculos los superamos y se la pudieron dar. En la audiencia de juicio, una audiencia muy, híjole, muy pesada, muy triste, viene el perito y nos empieza a explicar la enfermedad del señor. Todo esto de que pasaba en su cabeza, que tiene una depresión que es inmejorable, con el tratamiento que le des, no va a mejorar su depresión. Y es una presión aguda, además, que puede llevar a un momento donde él quisiera perder la vida. Imagínate si no le hubiéramos dado sus medicamentos y su atención médica en todo lo que duró el juicio, que el juicio duró como 7 meses. Posiblemente el señor no lo hubiera gozado. Bueno, y nos empieza a explicar el doctor, ¿no? Ese malestar del señor, su primera convulsión, su primera hospitalización, tuvo que ver con que su cuerpo entró en shock con un virus y un virus de estos de inmunodeficiencia. Y el señor no sabía que tenía el VIH.
Imagínate nada más la gravedad del asunto del pobre señor. Y en 7 años, el IMSS no se lo pudo decir. Ni siquiera le estaban dando medicina para eso. Ujú. Lo bueno es que la medicina que le daban para tratar la inflamación en su cabeza le inmunodeprimía, o sea, le ayudaba para que el virus no se alterara y no se convirtiera en una enfermedad. Porque ahí una pequeña pausa que también se tuvo que hacer en el juicio fue, el VIH no es la enfermedad del SIDA. El SIDA ya es una enfermedad representada. El VIH, alguien puede vivir con el virus y no pasar nada, siempre y cuando tenga sus medicamentos. Y no hay que estigmatizar. Bueno, el señor no lo sabía. En la audiencia, cuando salió este tema de VIH, él, inmutado, no dijo nada. Pasaron como 20 minutos, media hora, y el señor hizo una reacción. Hubieras visto su cara. El pobre señor se puso blanco, lívido el pobre señor. Tuve que hacer una pausa para explicarle qué estaba sucediendo. Hasta ese momento él entendió qué tenía y la gravedad de lo que tenía, que no nada más era en su cabeza. Sus familiares que estaban en la parte de atrás se quedaron mudos cuando supieron, y aparte son personas en una situación humilde, pocos estudios, tenían sus familiares también, todos vivían en la misma casa, una casa chica, y el sobrino se quedó, te lo juro, con una cara de, o sea, mi tío está enfermo, nos puede enfermar. Tuve que hacer otra pausa y le dije al doctor, explique por favor en qué consiste ese virus y que no pasa nada con su familia. Bueno, finalmente, el señor, en la sentencia que dije, que consideramos aquí en el tribunal, que el IMSS de manera inadecuada, cuando ya le había dado un estado de invalidez anteriormente, le hizo una reconsideración y al hacerle la reconsideración le dijo, ah, bueno, sí tenías, pero como me tardé tanto tiempo en darte esta resolución, ya caducaron tus semanas. O sea, por una falta administrativa del IMSS, le estaban quitando el derecho, por el transcurso del tiempo que había pasado, le estaban quitando el derecho al señor, pues se le dijo que no al IMSS. Y con toda la pena del mundo, se le impuso una multa también al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué más hicimos en el tribunal? Hubo una condena a que hubiera una junta informada con el señor y personal médico informado, capacitado, con su familia Ujú. porque ellos no sabían cómo tenían que atenderlo, cómo coexistía ese virus con estas inflamaciones que tenía en la cabeza el señor. Y te lo Y otro digo, paréntesis, o sea, la ley no prevé nada de eso, o sea, no hay no, ninguna disposición normativa que te diga, cuando pasa este tipo de enfermedad tienes que hacer esta labor para que la familia entienda pues cómo va el tiro, ¿no? Entonces, justo ahí vemos pues, los de afuera, ¿no? O sea, cómo se aterriza y cómo todo ese bagaje, conocimiento, capacitación, constante preguntarse qué puede ser, cómo puede proteger a la gente, cómo se materializa, ¿no? Porque hay que colmar ahí lagunas y preguntarse, ¿cómo le voy a ayudar al Señor? ¿Cómo le voy a dar a su claro, familia, a su entorno? Porque ayudarlo a él y ayudar a la familia es, o sea, está junto con pecado, ¿no? Entonces, en este caso, o hasta donde hemos escuchado, pues es indispensable contar, ¿no? Con esas tablas, con esa experiencia, con esa conciencia, para decir, oigan, lo están dejando, ¿no? Lo están abandonando, no se vale, y hay que hacer más. Hay que hacer exacto. más de lo que explica. Y para eso estamos, Eric. Ujú. Y es que para eso estamos los juzgadores, para hacer más cuando se puede. No de manera caprichosa, porque es lo que te digo, es lo bonito de tener experiencia como la tenemos y la vamos adquiriendo día a día. Tuvimos que acudir a derecho comparado, internacional, a algunas reglas administrativas, justamente para justificar esa junta última que tenían que tener con su familiar y no dejarlo solo. ¿Por qué? Porque la experiencia que nos dice que algunas personas que tienen enfermedades así de graves, ¿qué hacen la familia? Cuando la familia tiene escasos recursos, los abandona, los saca de su casa, no saben de qué trata la enfermedad del VIH y piensan que se les puede contagiar o que es el SIDA y que se estigmatiza. Entonces, la junta justamente con su familia era para, entiéndanlo,
no les va a pasar nada a ustedes, pero sí infórmense. Infórmense para que ustedes también tengan elementos para saber cómo tratarlo y para saber también cómo llevar en paz y en tranquilidad este padecimiento del tío que vivía ahí en su casa, ¿no? Ujú, Y entonces este asunto, te lo juro que me dejó un fin de semana frío, frío en el sentido de que todas estas injusticias que pasan las personas y que para eso estamos, para enmendarlas. El asunto también, déjame decirte, se fue a revisión a tribunal colegiado ujú, y lo confirmó el tribunal colegiado la determinación que tu servidor determinó en esa sentencia. Entonces, ya el asunto ya prácticamente ya acabó. El señor sí tiene ya su pensión, una pensión de invalidez. Ya se logró llevar a cabo esa junta de informativa con sus familiares y coadyuvamos a que la sociedad se sienta más segura y más tranquila y más en paz. Y esto solamente se logra con esa carrera judicial, con esa independencia, porque la independencia judicial, lo que aquí me dejó muy en claro, Eric, es que no porque sea ese monstruo del Instituto Mexicano de Seguro Social, monstruo hablando en aparato, en personas, en importancia, de gobierno federal, hizo que este tribunal se hiciera chiquito y no tuviera que condenarlo como se tenía que condenar. ujú, ujú. O incluso Esa es la hasta más, ¿no? O independencia. sea, de una manera inesperada, digamos, ¿no? Exactamente. Seguramente para el Esta es la propio señor. independencia judicial. Con esa independencia judicial, que es para, que fue y ahí se materializó para el señor, yo no tuve ningún miedo de andar sentenciando y condenando al Instituto Mexicano del Seguro Social a su pensión y a esa junta para que él viviera tranquilo. Y eso es lo que la gente espera de la justicia social, que se les resarza, que se les retribuya en esas injusticias que han venido teniendo. Y Y, también hay que y decirlo, y que no abundaba antes, ¿no? O sea, que es- también es algo que estamos generando en los últimos par de años, o sea, que está en funciones el nuevo sistema, y que estamos aprendiendo todos, ¿no? A expandir el ámbito de protección y a encontrar estas respuestas, ¿no? Desde la claro, institución para decir, oigan, pues esto problema no se puede detener nada más aquí, hay que tomar otro tipo de medidas. Y en es lugar de que retomemos esto, bueno, yo no conocía el asunto, la verdad hasta se me enchinó la piel yo sin deberla ni temerla aquí, porque justo esto es lo que uno espera de un aparato de justicia, que funcione y que funcione para la gente, ¿no? Entonces, lo felicito por ese tipo de resoluciones y bueno, pues tristemente es muy probable que sea más difícil que encontremos este tipo de decisiones o luego de una reforma judicial que en lugar de consolidar, afianzar, hacer crecer este tipo de prácticas, muy probablemente las inhiba, ¿no? Simplemente pues por el exacto, hecho de que los juzgadores no deberán su puesto a tener una carrera, ganar un concurso y gozar de esta independencia, sino lo deberán a sus padrinos políticos que muy probablemente les dirán, oye, mejor ya bájale con el IMSS, ¿no? claro. O que vas a tener un tribunal de disciplina que si condenas al gobierno federal, te va a venir a decir, óyeme, no, pues te me estás excediendo. Sí, que la persona pobrecita, enferma, sí, pero no, porque estás actuando contra el gobierno federal y entonces no me puedes condenar. Entonces imagínate, ¿cómo se va a quedar las personas? No, no voy a poder condenar porque el gobierno federal no le va a parecer la resolución. En un asunto tan delicado como estos que tenemos día a día, Sí. o sea, es gravísimo esto, ¿no? O sea, yo en verdad que tengo la esperanza de que volteen a ver cómo se puede mejorar la justicia. ¿Cómo? El amparo también con oralidad. Los juicios administrativos federales que llevan del Poder Judicial de la Federación con oralidad. Frente a frente, nadie me puede venir a decir que me compró alguien. Frente a frente, nadie me puede venir a decir que yo pedí dinero para algo. Todo está videograbado. A mí no me van a decir que yo he incurrido en un acto de corrupción en la vida y en mis 20 años que tengo de carrera judicial, no he visto un solo acto de corrupción además. Pero además implementamos estas técnicas de oralidad, de justicia abierta, transparente, cara a cara. Vamos a eliminar muchas de esas cuestiones de esa percepción de corrupción
que existe impregnada o que se ha utilizado como discurso político para sustituirnos y entonces sí, que no haya nadie que les diga que están haciendo malas cosas al gobierno federal. Y no es porque queramos decirlo, ¿eh? No es porque queramos, el Poder Judicial está diciendo, oye, tú estás haciendo esto mal. Eso sucede con todos los gobiernos. Son autoridades y la autoridad siempre es más fuerte que un individuo, que la persona que anda de a pie en la calle, que un juez inclusive. La autoridad a veces, o sea, se quiere imponer más fuerte y sobre todas estas garantías que son para las personas. Así es, así es. Pues ya nos extendimos un poquito más de lo que preveía. Se puso buena la plática y quisiera terminarla pues con esta esperanza, ¿no? De ver que hay esfuerzos, mucha gente deja la vida literal en los tribunales, muchos colegas litigantes también tratamos de impulsar cosas, no son suficientes, o sea, tenemos mucho trabajo por hacer. Ya se está haciendo, se estaban dando pasos, creo que en la dirección adecuada, y enfrentamos una situación con la reforma que pone en peligro todos estos pequeños avances, pequeños, grandes avances, pero que nos toca seguir luchando, ¿no? O sea, nos toca no quitar el dedo del renglón, nos toca dar a conocer nuestra chamba, eh, ahondarla, ¿no? O sea, los pasos que ya dieron ustedes, que se sigan dando, que se sigan replicando, que se amplíen, porque claramente, pues es una lucha que nos sobrepasa como individuos, pero que nos puede unir, ¿no? También como personas interesadas en tener una sociedad más justa, en reducir las desigualdades y en hacer o provocar que los derechos humanos sean una verdad, no solo un postulado, ¿no? Exacto, exacto. Y estos espacios, justamente, yo te lo agradezco muchísimo este espacio porque es la intención que no nada más las cosas se queden en papel, informar con la verdad de lo que hay. Yo, todo lo que te he venido diciendo es documentado. Ahora sí que en el momento que quiera venir alguna de las personas que nos llegue a escuchar para vivenciar cómo damos la justicia aquí en los tribunales, no tienen que hacer cita siquiera. Vengan, vengan el día que gusten. Bueno, ahorita estamos en una suspensión de labores, pero cuando generalmente siempre estamos abiertos, el día que gusten, en verdad vengan y compruébenlo. Yo quisiera que las personas trabajadoras, las personas que escuchan que hay actos de corrupción, vengan y lo comprueben y vean cómo día a día aquí llevamos las cosas y las hacemos muy bien por nuestro país. En verdad que estamos enamorados de la justicia. eh, y cuando digo enamorado, no lo digo en el sentido nada más romántico. Lo digo en el sentido de que el amor es una cuestión que día a día tienes que estar implementando. No es de que un día la quieras y un día no lo quieras. Es un día, es un ejercicio día a día que uno va haciendo que Un crezca, compromiso, hasta que te das cuenta justamente que es un compromiso de vida. Y ese compromiso de vida no quisiera que se perdiera por esta reforma que no está bien meditada y no ataca los problemas de fondo. que eso es lo más preocupante. Pero bueno, yo creo que aquí le vamos a dejar. Te agradezco otra vez la apertura, ¿no? La confianza. Y bueno, pues a seguir socializando lo que hacemos, a seguir explicando lo que hacemos y a seguir luchando por un mejor país, ¿no? Muchas Así gracias, es. pues. No, 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 al contrario, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.